¿Sabes cuál es la razón número uno por qué la mayoría de las personas nunca compran su primera casa? No es el dinero, no es el trabajo, no es ni siquiera el crédito, es el miedo. Hola amigos, les saluda Josué Ramón, soy agente de bienes raíces en Excellence Premier Real Estate y en este video te voy a platicar de los tres miedos más grandes que tienen los primeros compradores de casa y te voy a explicar con detalle y con ejemplos reales por qué en la mayoría de los casos esos miedos están basados en información que ya no es cierta o que realmente nunca lo fue. Y te lo voy a decir de una vez para que sepas que esto no es solamente un discurso de ventas. Yo también pasé por ello. Yo también tuve miedo. Y por eso entiendo exactamente lo que tú sientes en este momento si estás pensando en comprar tu primera casa y algo dentro de ti te dice, yo no voy a poder. Si te quedas hasta el final de este video, vas a aprender y entender exactamente cómo se califica un pago mensual. Vas a conocer programas de enganche que probablemente nadie te ha explicado. Vas a aprender qué hacer si tu crédito no está donde debería de estar. Y te voy a decir cómo agendar una consulta completamente gratis con su servidor para que empecemos a trabajar en un plan. Vamos a empezar, amigos. Antes de entrar de lleno a los tres miedos, quiero platicarte algo que casi nunca comparto en mis videos, pero creo que es importante que lo sepas. Cuando yo empecé a acercarme al mundo de bienes raíces, antes de convertirme en agente y de ayudar a cientos de familias a comprar su casita, yo mismo tenía miedo de comprar la mía. Y fíjate qué curioso porque yo ya empezaba a estar rodeado de la industria, ya escuchaba hablar de compradores, de préstamos, de casas, pero dentro de mí yo tenía exactamente el mismo miedo que la mayoría de las personas que me escriben hoy, es este miedo, el miedo al pago mensual. Yo pensaba, como piensan muchas personas, que para calificar para una casa necesitaba ganar una cantidad exagerada de dinero. Pensaba que un banco iba a revisar mi vida financiera con lupa y me iba a decir que no. Pensaba que necesitaba ahorrar una fortuna y ese miedo, ese yo no voy a calificar, honestamente me detuvo por más de 10 años rentando, pagándole la casa a alguien más. ¿Y sabes qué fue lo que cambió todo para mí? No fue de que de repente ganara la lotería, no fue que mi situación financiera cambiara de la noche a la mañana. Lo que cambió finalmente es que me senté con un prestamista y entendí paso por paso cómo un banco realmente califica a una persona para un préstamo. Cuando entendí que no es adivinanza, que no es un capricho de alguien detrás de un escritorio diciéndote si te puede ayudar o no, sino que es una fórmula con números específicos que ellos revisan y ese miedo se fue. No se fue el miedo porque el dinero apareciera mágicamente en mi cuenta, se fue porque el miedo a lo desconocido desapareció. Y eso, amigos, es exactamente lo que quiero hacer por ti en este video. Quitarte el miedo a lo desconocido, uno por uno con ejemplos reales para que tú también puedas decir, ok, esto sí lo puedo hacer. Como agente de bienes raíces he acompañado a decenas de familias que llegaron a mí con ese mismo miedo que yo tuve. Familias que pensaban que jamás iban a poder comprar. Y la verdad es que la mayoría de esas personas, familias, sí calificaban. Solo que nadie se había tomado el tiempo de explicarles cómo funciona realmente el proceso. Así que vamos a hablar de los tres miedos más grandes: el pago mensual, el enganche y el crédito. Y vamos a entrar en detalle en cada uno con ejemplos reales para que se te queden grabados. Y si no puedo pagar la casa, este es, sin ninguna duda, el miedo número uno y tiene toda la lógica del mundo que lo sea. Porque comprar una casa es probablemente una de las decisiones financieras más grandes que muchas personas van a tomar en toda su vida. Es completamente normal tener miedo de comprometerte a un pago mensual y después no poder cumplirlo. Yo lo tuve y muchos de mis clientes lo han tenido también. Pero aquí está la buena noticia y quiero que lo escuches bien porque esto cambia todo. Los bancos no quieren que tengas un pago mensual que no puedas manejar. Sé que suena contradictorio porque muchas personas piensan que el banco solo quiere venderte el préstamo más grande posible, pero en realidad el banco no le conviene que tú dejes de pagar. Un cliente que no puede pagar es un problema para ellos también,
Por ello, antes de aprobarte cualquier cantidad, el banco revisa tres cosas específicas. Primero, revisan tus ingresos, cuánto dinero entra en tu casa cada mes de manera que lo puedan comprobar. Segundo, revisan tus deudas, cuánto dinero ya sale de tu bolsillo cada mes en pagos de carro, tarjetas de crédito, préstamos personales y otras obligaciones. Y tercero, revisan tu capacidad de pago real. Con esos dos números, ingresos y deudas, ellos calculan exactamente cuánto puedes pagar mensualmente sin ahogarte financieramente. Con esa información, el banco determina un pago mensual que normalmente representa solamente un porcentaje de tus ingresos. No te van a prestar una cantidad que en condiciones normales de calificación esté fuera de tu capacidad de pago. Por eso es tan importante hacer una consulta antes de siquiera empezar a buscar casas, porque así sabes de entrada con qué números estás trabajando. Ahora, para que esto no se quede en teoría, te voy a dar un ejemplo real de cómo funciona esto en la práctica. Vamos a imaginar una familia que gana un conjunto de $10,000 al mes, $10,000 ingresos combinado comprobable. Bajo un cálculo estándar que muchos prestamistas utilizan y programas, aproximadamente el 45% de ese ingreso mensual puede destinarse al pago mensual total de tu casa. Eso nos deja $4,500 al mes. Y quiero que entiendas algo importante, esos $4,500 no solamente es el pago del préstamo. Ese número incluye lo que la industria le llamamos el pity payment. La P es del principal, que es la parte del préstamo que estás pagando. La I es de interés, que eso es lo que le pagas al banco por prestarte el dinero. La segunda E es de taxes, los impuestos de la propiedad. Y la última letra es de la I, de insurance, el seguro de la casa. Todo eso junto al principal, interés, impuestos y seguro es lo que compone tu pago mensual total. Entonces, de esos $10,000 de ingresos familiar, 4,500 o el 45% se van hacia el pago completo de la casa y el otro 55% o los $5,500 restantes quedan disponibles para tus demás gastos, tus deudas actuales y tu día a día. ¿Ves cómo cuando le pones números reales al miedo, el miedo se hace más pequeño? Ya no es una sensación, el que no voy a poder. Ahora es un cálculo concreto que tú puedes entender y que un prestamista te puede confirmar con tu situación específica. Y por supuesto, porcentaje puede variar. No todas las personas califican exactamente el 45%. Depende de tus deudas actuales, de tu historial, de crédito y del programa de préstamo que uses. Por eso nosotros te ayudamos a conocer con tu información real tres cosas específicas. ¿Cuál sería tu pago mensual exactamente? ¿Cuánto necesitas ganar para el precio de casa que tienes en mente? ¿Y qué precio de casa puedes comprar cómodamente con lo que ganas hoy? Si compras con confianza y sin sorpresas, sabiendo exactamente en qué te estás metiendo antes de firmar cualquier cosa. Déjame darte otro ejemplo. Esta vez de un cliente. Hace un tiempo trabajé con una pareja que pensaban que necesitaban ganar al menos $15,000 al mes para poder comprar una casa decente en su área. Estaban prácticamente resignados a seguir rentando por años mientras pues juntaban más dinero y subían de puesto en el trabajo. Y cuando finalmente se sentaron conmigo y con un prestamista, tuvieron que con su ingreso actual, que era considerablemente menor a esos $15,000 que ellos tenían en mente, ya calificaban para una casa dentro de un rango que les funcionaba perfectamente. El problema nunca fue el dinero. El problema fue que nadie les había explicado cómo funciona realmente la calificación. Eso es lo que quiero que te lleves de este primer video. El pago se puede calcular. No es una adivinanza, no es un misterio y definitivamente no es tan algo aterrador como parece cuando nadie te lo ha explicado. Oye, antes de seguir con el segundo miedo, que es probablemente el que más me preguntan en mis redes sociales, quiero pedirte un gran favor. Si esta información te está sirviendo, suscríbete a mi canal de YouTube y sígueme en mis redes sociales. Y por favor, no se te olvide darle un clic a la campanita
porque ahí es donde subo contenido constantemente sobre cómo quitarte los miedos de comprar casa y sobre todo los programas que existen para que tú también puedas convertirte en dueño de tu propio hogar. Esta es información que casi nadie te explica de esta manera tan directa y tan clara. Y mi meta con cada video que subo es que te acerques un poquito más a tener las llaves de tu propia casa en la mano. Así que dale un like a este video si te está gustando, compártelo con esa persona que tú sabes que también tiene miedo de comprar casa y sígueme para que no te pierdas los próximos videos. Ok, dicho esto, vamos con el miedo número 2, que para muchas personas es todavía más grande que el primero. Necesito dar el 20 o el 30% de enganche. Este es posiblemente uno de los mitos más grandes y más dañinos que existen en la comunidad. Y lo digo dañino porque este mito por sí solo ha detenido a muchísimas familias de siquiera intentar a comprar casa. Muchas personas siguen creyendo que necesitan ahorrar cientos de miles de dólares antes de poder hablar con un agente o con un prestamista. Y eso, en la gran mayoría de los casos, simplemente no es cierto, amigos. La realidad es que existen múltiples programas diseñados específicamente para ayudar con el enganche. Vamos a hablar de varios de ellos con detalle porque quiero que te quede clarísimo. Primero, existen programas de asistencia del gobierno para el enganche. Estos son programas muchas veces a nivel estatal o del condado. Están diseñados exactamente para eso, darte a cubrir una parte o incluso la totalidad de tu enganche. Esos programas existen precisamente porque los gobiernos locales reconocen que el acceso a la vivienda es un problema real y han creado herramientas para que las familias trabajadoras como la tuya puedan acceder a su primera casa sin tener que esperar 10, 15 años ahorrando. Segundo, hay programas para personas que les pagan mitad cheque, mitad cash o puro efectivo, o tal vez tienen su propio negocio, pero no reportan todo lo que ganan. Hay programas que solo se requiere el 3.5% de enganche del precio de la propiedad, sin taxes ni talones de cheque y con bajo enganche. Tercero, amigos, quiero hablar específicamente de algo que veo muchísimo en mi trabajo diario, personas con número de ITIN. Para quienes no lo saben, el ITIN es un número de identificación fiscal que utilizan muchas personas que no tienen un número de seguro social, pero que sí pagan impuestos y trabajan de manera formal aquí en los Estados Unidos. La gran mayoría de las personas con ITIN piensan que necesitan el 20 o el 30% de enganche para poder comprar su casa, exactamente igual que el mito general. Pero eso no es cierto. En el condado de Los Ángeles existen programas donde una persona con ITIN solamente necesita el 5% de enganche. 5% de enganche, amigos, no 20, no 30. Eso cambia completamente la conversación para muchas familias que pensaban que comprar casa está fuera de su alcance simplemente por su estatus de identificación fiscal. Déjame darte otro ejemplo real de esto. Trabajé con un cliente que tenía número de ITIN, trabajaba duro, tenía ingresos estables y comprobables, pero llevaba años pensando que comprar casa no era una opción para él porque, según lo que había escuchado de amigos, familiares, necesitaba tener guardado el 30% del valor de la casa. Con ese pensamiento en la cabeza, ni siquiera se molestaba en preguntar. Cuando finalmente tuvimos la conversación y le expliqué que en el condado de Los Ángeles existen programas donde solamente se requiere el 5% de enganche, su reacción fue de puro en shock, así como me dijo literal, toda mi vida pensé que esto no era para mí. La verdad es que sí era parte de él, solamente que no sabía, o nadie le había explicado de los programas que hay disponibles hoy en día. Otro ejemplo, tuve una familia que estaba juntando dinero mes a mes, yendo con muchísima disciplina, tratando de llegar al 20% de enganche porque pensaban que era un requisito obligatorio. Cuando se sentaron conmigo, descubrieron que calificaban para un programa de bajo enganche y que en lugar de esperar 3 años o 4 años más ahorrando, podían comprar su casa en cuestión de meses, dando parte de sus ahorros actuales combinados con un programa de asistencia para el enganche. Esa familia hoy ya vive en su propia casa. El único cambio real fue la información que recibieron. Quiero que quede algo muy claro. Cada caso es diferente, no todos los programas
aplican para todas las personas y lo importante es que se sienten a revisar tu situación específica, cuál programa es el indicado para ti. Pero lo que definitivamente no quiero es que tú sigas pensando que necesitas el 20 o el 30% cuando la realidad en la mayoría de los casos es completamente diferente. Si te encuentras pensando, yo no tengo suficiente dinero, quiero que cambies esa frase por esta otra. Yo todavía no conozco mis opciones, porque lo que realmente necesitas no es necesariamente más dinero ahorrado. Lo que necesitas es información correcta y una consulta donde te digan exactamente qué programas te convienen, cuánto dinero ocuparías realmente en tu caso particular y qué opciones existen específicamente para tu situación. Tengo mal crédito. El tercer miedo es sobre el crédito y muchísimas personas creen que un crédito bajo o incluso no tener historial de crédito en absoluto significa que nunca van a poder comprar casa. Eso tampoco es cierto, amigos. Hay solución y quiero explicarte exactamente cómo funciona. Si tu crédito no está donde debería de estar, nosotros podemos ayudarte de varias maneras específicas. Primero, revisamos juntos tu reporte de crédito línea por línea para entender exactamente qué está pasando. Segundo, te explicamos con claridad qué está afectando tu puntaje, porque muchas veces las personas tienen cuentas en disputa, errores en su reporte o simplemente no saben qué factores están bajando su número. Tercero, creamos un plan específico para subir tu crédito de forma rápida y responsable, con pasos concretos y realistas, no promesas vacías. Y cuarto, te orientamos sobre las opciones que existen para reparar tu crédito cuando sea necesario, ya sea trabajando con especialistas en reparación de crédito o simplemente ajustando algunos hábitos financieros que hacen una diferencia enorme en pocos meses. Y para las personas que me dicen, yo ni siquiera tengo historial de crédito, también amigos, tengo buenas noticias para ustedes. Si todavía no tienes historial de crédito, nosotros también podemos ayudarte a comenzar a construir desde cero de la manera correcta para que en cuestión de meses tengas un perfil crediticio que te permita calificar para tu préstamo de casa. Te voy a dar dos ejemplos más porque sé que este miedo que más vergüenza le da a la gente y quiero que sepas que no estás solo. Tuve un cliente que llegó a mí sintiéndose completamente derrotado, tenía cuentas viejas que se fueron a colección, un par de pagos tardíos y un puntaje de crédito que él mismo describía como vergonzoso. Pensaba que su sueño de comprar casa estaba pues muerto. Nos sentamos, revisamos su reporte completo, identificamos exactamente qué cuentas estaban afectando más su puntaje y armamos un plan de trabajo de aproximadamente 6 meses. Durante esos 6 meses, siguiendo el plan paso a paso, ese cliente subió su puntaje de crédito lo suficiente para calificar y hoy es dueño de su propia casita. No fue magia, fue un plan claro y disciplina. También tuve el caso de una persona joven que nunca había tenido una tarjeta de crédito ni un préstamo en su vida, así que su historial de crédito básicamente no existía. Le ayudamos a establecer las bases correctas con herramientas específicas para construir crédito de manera responsable y en menos de un año ya tenía un perfil crediticio sólido suficiente para empezar el proceso de comprar su primera casa. El punto aquí es este, ya sea que tengas mal crédito o que no tengas crédito en absoluto, hay un camino y ese camino empieza con una conversación honesta sobre dónde estás parado hoy para poder trazar un plan realista hacia donde quieres llegar. Y quiero recalcar algo importante, la consulta es totalmente gratis, no te va a costar nada sentarte conmigo, revisar tu situación de ingresos, tu situación de enganche y tu situación de crédito para que salgas de esa conversación sabiendo exactamente dónde estás parado y qué pasos necesitas dar. No hay compromiso, no hay presión, solamente información clara para que tú tomes la mejor decisión para ti y tu familia. Quiero ser bien claro contigo sobre algo. Nuestra misión no es venderte una casa, nuestra misión es ayudarte a crear un plan para que te conviertas en dueño de tu propia casita, sin importar en qué etapa te encuentras hoy. Tal vez hoy, en este momento, todavía no estás listo. Tal vez necesitas trabajar en tu crédito unos meses más
o necesitas ajustar algunos números antes de calificar cómodamente. Y está bien. Lo importante es que empieces desde ya a construir el camino, en lugar de seguir esperando algún día sin un plan concreto. Nosotros queremos caminar contigo ese proceso, sea que te tome un mes y que te tome un año. Quiero que te lleves algo de este video. Más allá de todos los números y los programas que acabamos de repasar, el miedo cuesta más que una mensualidad. El miedo retrasa tus sueños. El miedo hace que sigas pagando renta año tras año, construyendo el patrimonio de otra persona en lugar del tuyo, de tu propia familia. Tras del miedo al enganche están los programas que la mayoría de la gente no conoce y ahora ya sabes que existen opciones de 3.5%, de 5% de enganche para personas con ITIN en el condado de Los Ángeles, programas del gobierno y programas flexibles con cheque y efectivo. Y detrás del miedo al crédito está un plan claro, ya sea para repararlo o para construirlo desde cero. Detrás de una buena asesoría está la posibilidad real de cambiar el futuro de tu familia. No es un cliché, es literalmente lo que veo suceder una y otra vez con las familias con las que trabajamos. Así que si después de escuchar todo esto te estás preguntando, ¿yo calificaré? La única manera de saberlo con certeza es agendar una consulta completamente gratis personalizada. En pocos minutos podemos ayudarte a descubrir qué programa es mejor para ti, cuánto sería tu pago mensual exacto, cómo mejorar tu crédito si lo necesitas y cuáles son tus opciones reales hoy mismo para comprar tu casita. Contáctame al 562-573-8069, mi número directo. Excellence Premier Real Estate está para ayudarte en este proceso desde el primer paso hasta que tengas las llaves de tu casa en la mano. Y antes de despedirme, te quiero una vez más pedir, si este video te sirvió, suscríbete, dale like, compártelo con alguien que necesite escuchar esto hoy y activa la campanita para que no te pierdas los próximos videos donde seguimos hablando de cómo quitarnos los miedos y de los programas disponibles para la compra de casa. Recuerda que el miedo no debería ser la razón por la cual sigas rentando. La información sí puede ser la razón por la que finalmente des ese paso, y recuerda que Josué Ramón le tiene la solución.